es decir, la doctrina de la resurrección. Hay muchas religiones que tienen una doctrina de resurrección, es decir, tienen una creencia en relación a la resurrección futura. Y nosotros como cristianos ciertamente tenemos una doctrina segura y contundente. ¿Y cuál es esa? Creemos nosotros en una resurrección que corporal. ¿Y por qué? Porque nuestro Cristo, nuestro Señor, cuando resucitó el tercer día, resucitó ¿cómo? ¿Como fantasma o con cuerpo? Con cuerpo. Y mostró de manera indudable que tenía un cuerpo ciertamente glorificado, distinto al que entró en la tumba, pero no totalmente, completamente diferente. Es un cuerpo transformado y comió con sus discípulos y anduvo con sus discípulos. Y entonces ese es el modelo. Nosotros esperamos una resurrección corporal. Pero hemos venido, porque el mismo texto nos obliga, hemos venido hablando sobre cuándo se va a dar esta resurrección corporal. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que esta resurrección corporal se da ¿cuándo? En la segunda y final venida de Jesucristo. Amén. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías que proponen más de 2 venidas de Cristo. Hay varias teorías. Ahí dicen que hay 3 venidas de Cristo. Y que la que está en la mitad no es una venida del todo, sino que es una venida a la mitad. Pero vemos en las Sagradas Escrituras que las Escrituras no mencionan 3, 4, 5 o más, sino que solo mencionan 2 venidas. Hebreos 9:28, de hecho, no es el pasaje que vamos a abordar hoy a fondo, pero no sé si puedes poner ahí Hebreos 9:28. Por cierto, se me olvida, antes de que se me olvide, yo sé que hay muchas personas que tienen preguntas sobre lo que he venido tocando estas últimas 2 semanas, pero no se atreven a hacer la pregunta porque o piensan que me van a ofender si no piensan como yo, o sencillamente les apena hacer la pregunta. Entonces mi hermano ahorita, Armando y Antonio van a pasar index cards, tarjetitas pequeñas. Y en el transcurso de mi prédica, si usted tiene una pregunta que quiere hacer en relación a este tema, obviamente a este tema, por favor no me pida consejos matrimoniales ahorita. Eso fue la conferencia el mes pasado. Si usted tiene una pregunta sobre esta cuestión, y hágala allí en su papelito y después al final de este sermón voy a tratar de responder lo más que yo pueda las preguntas que pueda. No, obviamente por motivos de tiempo no voy a poder responder todas, pero voy a tratar. Entonces ahí están los papelitos. No tiene que hacerlo, no ponga su nombre, es totalmente anónimo. Cuando termino con la prédica y estoy orando, los queridos hermanos ancianos van a recolectar las tarjetitas, me la hacen pasar y después vamos a dedicar unas 5 o 10 minutos para tratar de responder a estas preguntas. Las preguntas que no voy a poder responder hoy porque quizás no tengo la respuesta o no nos dio tiempo, lo voy a tratar de responderlas este domingo. ¿Está bien? Entonces usted haga su pregunta y usted puede preguntar, y usted, pero ¿qué es del anticristo? ¿O qué es del rapto secreto? ¿O qué es que yo escuché esto? ¿Es que a mí me enseñaron esto? Cualquier pregunta, nada está fuera de límite. Solo que por favor, que sea concerniente al tema. No vaya, como digo, a preguntarme cómo lo hizo 21 años casado o algo así. Ese no es el tema. Algo en referencia a la resurrección y a la segunda venida de Cristo, el juicio final, básicamente el tiempo final. Ahí están con sus tarjetitas. Una vez más, en el transcurso de la prédica, si se le viene una pregunta o quizás usted ya tiene una pregunta, anótela. ¿Está bien? No tienen que hacerlo, pero están más que invitados para hacerlo. Sí, los niños pueden pasar. Perdón, me adelanté un poco antes de despedir a los niños. Bien, entonces como les estaba diciendo anteriormente, creemos como cristianos en una resurrección corporal. Nosotros como cristianos no somos gnósticos, no somos maniqueos, una herejía temprana en el desarrollo de la iglesia cristiana que proponía una resurrección de espíritu nada más. Nosotros somos creyentes en Cristo y en el Cristo no solo crucificado, sino resucitado con cuerpo. Quiero que vayan conmigo hoy vamos a tocar lo que nos sigue. Ya vimos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 hasta el 18, donde habla de la segunda venida de Cristo. Y bueno, ahora continuemos. Acuérdense que los capítulos y las divisiones entre versículos
no son necesariamente de inspiración divina, eso es algo que se hizo después. Entonces, Pablo va a seguir tocando el mismo tema, la segunda venida del Señor, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Les ruego que una vez más se pongan sobre sus pies y vayan conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, y vamos a estar desprendiéndonos desde aquí y vamos a continuar abordando el mismo tema. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo sigue abordando en estos versículos iniciales del capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, capítulo 5, versos 1 al 6. Y vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, la resurrección del cuerpo. Esta es la tercera prédica en la serie. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día... ¿Cuál día? Bueno, el día, versículo 2, ¿verdad? El día del Señor. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oramos. Padre bueno, Padre eterno, te ruego, Señor, en este momento que me ayudes en mi debilidad humana para poder explicar, exponer el texto sagrado que ha sido entregado a nosotros por medio de tus santos profetas y apóstoles, inspirados por tu Espíritu Santo. Gracias por estas palabras que nos han dejado, oh Señor, tus siervos, con las cuales como iglesia somos confortados, consolados, somos enseñados, instruidos en todo bien y crecemos a la plenitud del varón perfecto, es decir, tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdame a mí y ayuda a mis oyentes para que podamos juntos conocer más de ti, conocer más de los misterios que le has dado a tu iglesia, misterios que en tiempos antiguos fueron ocultos, pero que en estos últimos tiempos, en esta plenitud del tiempo, nos los ha revelado a nosotros, a tus hijos, por medio de la adopción en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en su nombre y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, entonces como les estaba diciendo, creemos en una resurrección corporal. Tratemos de traer a memoria lo que vimos este domingo. Este domingo vimos en particular que la resurrección final de los santos en Cristo nunca se habla fuera del contexto de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Esto es bien importante porque hay varios sistemas escatológicos que separan estos dos fenómenos. Es decir, ellos nos van a decir o ellos proponen que la venida final del Señor no necesariamente ocurre en la resurrección de los muertos, sino que la resurrección de los muertos ocurre antes de la final venida del Señor. Pero vemos que el texto bíblico no permite eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Leamos rápidamente, sin explicar el texto, los pasajes que hemos visto. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y sencillamente leámoslo como que si esta es la lectura que nos tocó hoy en la mañana con el café de desayuno. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que es el contexto a lo que acabamos de leer hoy aquí de entrada, ¿verdad? Sencillamente leámoslo para que ustedes entiendan de por qué no se puede dividir, no se puede separar la resurrección de la segunda venida del Señor. Déjeme solo llegar allí y juntos síganme con sus ojos. Tampoco queremos, por cierto, los que tienen las divisiones de secciones y los títulos, ¿cuál es el título de esta sección en su Biblia? La venida del Señor. ¿Lo tienen los que tienen las secciones? La venida del Señor. Es decir, estamos hablando de la segunda venida. No dice allí el rapto del Señor, ¿verdad que no? No dice allí el rapto secreto del Señor antes de la venida del Señor. Nos está hablando de ¿qué? De la venida del Señor. Y pregunta, ¿de la primera venida del Señor?
No, Pablo para Pablo la primera está a su pasado como para nosotros. Él está hablando de una segunda y final venida del Señor. Como nos dice Hebreos, le había dicho que ponga ahí, después al final no nos tocamos Hebreos 9:28, ¿verdad? Que vino por primera vez en relación al pecado y volverá por segunda vez, ¿verdad? Para redimir a los que esperaron en Él. Leamos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Amén. Entonces, nótese qué es lo que está pasando, que la venida del Señor está unida con qué fenómeno. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Entonces, Él está ¿qué? Viniendo. Él está viniendo, ¿verdad? Y Él no está viniendo para la mitad del camino volverse a ir. No, el Señor dijo, así como subí al cielo en las nubes, volveré a las nubes a la tierra, a establecer por final el reino del Padre en su plenitud. Dice, entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿verdad?, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este es el único versículo que la gente agarra para decir, veo, eso está el rato. Pero acuérdense, ¿de qué trata este pasaje? Este pasaje trata principalmente ¿de qué? De la segunda venida de Cristo, cuando Jesús volverá a la tierra. No está hablando de ninguna otra cosa más, sino de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que cuando el Señor volverá, los que han muerto en Cristo no se van a perder el show, sino que ellos van a ¿qué? A resucitar. Es decir, ellos van a recibir el cuerpo glorificado antes que los que están vivos. Y después de que ellos reciban sus cuerpos glorificados, los que quedan van a recibir sus cuerpos glorificados cuando son arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque Él está descendiendo desde el aire. Entonces nosotros nos topamos a mitad de camino y así estaremos siempre con el Señor. Nótese, siempre con el Señor. De ahí los cielos nuevos y la tierra nueva para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces vimos el domingo que la resurrección final de los santos en Cristo nunca se habla fuera del contexto de la segunda y última venida de Jesucristo a la tierra. Una no puede suceder sin la otra. Una no sucede sin la otra. Esto es bien importante, porque cualquier esquema que haya cualquier esquema que quiera divorciar esta pareja santa, tenemos que decir perdón, no podemos aceptarla. Solo un sistema que tenga la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que hayan quedado en la tierra con la segunda venida de Cristo es algo que se ajusta al texto bíblico. Ahora, eso es lo que vimos. Segundo, vimos que el arrebatamiento, lo que aquí harpazo es la palabra griega, que es literalmente tomados violentamente, es decir, agarrados así inesperadamente. Vemos que esa palabra del arrebatamiento no es más que la transformación de los cuerpos de los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra en la segunda venida de Cristo. Es decir, van a haber cristianos cuando Cristo esté ¿qué? Volviendo a la tierra. No es que la tierra, por alguna extraña razón, ya no va a haber iglesia en la tierra. No, va a haber una generación de cristianos que cuando Jesús vuelva, va a haber cristianos todavía que no han probado ¿qué? La muerte. Y por lo tanto, ellos, cuando Jesús esté viniendo, necesitan ¿qué? Ser ¿qué? Transformados. Y esto es lo que vimos en 1 Corintios 15, que no todos moriremos, pero sí todos tienen que ser transformados. Y por eso es que no son arrebatados los que ya están muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque vienen con Él en las nubes. Los que necesitan ser arrebatados para ser transformados y unirse a este gran triunfo celestial somos, bueno, yo no quiero, Pablo está diciendo a nosotros, él estaba esperando ser esa última generación, pero dudo que lo sea, pero esa última generación va a ser arrebatada para recibir sus cuerpos. Y no para desaparecer de la tierra, sino para recibir al Señor en el aire, es decir, darle la bienvenida. Acuérdense aquella hermosa analogía que nos dio R.C. Sproul sobre el triunfo romano.
para entonces volver con el resto del camino y asentar el reino de Dios su Padre, es decir, Jesucristo, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ese cielo nuevo y tierra nueva, aunque no lo hemos visto a profundo, sí tocamos, si no me equivoco, hace 2 prédicas, que es este cielo y esta tierra purificada de toda maldad. ¿Y dónde está esa relación? Lo vemos en Romanos 8, cuando dice que no solo nosotros gemimos por ser vestidos, es decir, para recibir un cuerpo incorrupto, sino que también ¿quién gime? La tierra también gime para ser revestida, porque ella fue sujeta a vanidad. Es decir, también la tierra está maldecida, está bajo maldición. Pero cuando se manifieste en los hijos de Dios, es decir, cuando haya resurrección, no solo nosotros recibiremos una nueva naturaleza, que es la misma pero purificada de todo pecado, sino que también toda la creación. Entonces, toda la creación, juntamente con nosotros los cristianos o el pueblo bendito del Señor, seremos transformados o purificados de toda corrupción. Y 3, vimos el domingo que este evento, es decir, la segunda y final venida de Cristo, será un evento no oculto, no clandestino, no silencioso. Al contrario, esta segunda venida, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo allí? Es una venida que ruidosa, evidente, ¿verdad? Trompetas se suenan, ¿verdad? Que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 7, dice, y todo ojo le verá descendiendo en las nubes, que eso nos lleva a Hechos 1, cuando los galileos estaban viendo ascender a las nubes y los santos ángeles le aparecieron. ¿Qué veis? Así como ascienden las nubes al Padre, así también volverá en las nubes a vosotros. Y Juan 1.7 nos dice que cuando Él vuelva en las nubes, no solo un grupo selecto va a reconocerlo, sino que dice todo ojo le verá, incluso ¿quién? Los que le traspasaron, es decir, los que no creyeron en Él, es decir, los que lo rechazaron, y por lo tanto dice, se lamentarán. Todos los pueblos de las naciones, dice, se lamentarán. Entonces eso es todo repaso. Ahora la pregunta que queremos abordar hoy, en vista de lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 6, es ¿y por qué se lamentarán? ¿Por qué se lamentarán? Es decir, no es el día del Señor, no es el retorno de Jesucristo el día más contento, alegre, gozoso, digno de hacer fiesta, digno de celebrar de la historia humana. ¿Verdad que sí? A mí, qué mejor noticia que recibir a nuestro Señor y recibir nuestros cuerpos glorificados y todos nuestros seres queridos que ya han muerto, verlos de nuevo también en sus cuerpos glorificados. Y estar sentados a la mesa con el Señor y comer y brincar y alabar y no sé qué más. Esta no es una ocasión para levantar, pero Juan nos dice que todo ojo le verán y los que le traspasaron, y dice, y todos los pueblos de la tierra o todo el mundo se lamentará. Es decir, lo que es para algunos causa de gran gozo, es para otros causa de gran lamento, dolor y terror. Ahora la pregunta que queremos abordar hoy entonces es ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, entremos entonces al texto de la noche en particular. Comencemos con el versículo 2 del capítulo 5. Volvamos primero a Tesalonicenses 5, 2. Nótese que en los primeros versículos del capítulo 5 sigue hablando o abordando sobre la misma cuestión, que es que la venida del Señor. Y miren cómo el apóstol Pablo va a llamar el día cuando el Señor vuelva. ¿Cómo lo llama? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que ¿qué? El día del Señor. Entonces tenemos ahora otro título para la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es el día del Señor. Ahora, este no es el día del Señor que aparece en Apocalipsis 1.10. El que aparece en Apocalipsis 1.10 es el día domingo, cuando el apóstol Juan dice, yo estando en el Espíritu un día del Señor, y se le reveló, Cristo le revela a él y a la iglesia por medio de él, esta última y final revelación. No, estamos hablando no del día domingo, que celebramos los cristianos históricamente, el día que el Padre levantó a Cristo de la tumba. Este día del Señor está hablando del día cuando el Señor vuelva por segunda vez. Entonces ya podemos hablar de la segunda venida del Señor también como el día del Señor. Por cierto, ahora, ¿de dónde viene este título, esta idea del día del Señor? Bueno, esta es la forma común
de referirse al juicio final de Jehová o Yahvé o el Señor Adonai sobre todo el mundo en las escrituras hebreas. Es decir, no es un nuevo título que Pablo se está inventando de la nada, sino que en las escrituras hebreas, que ellos tienen, ¿verdad?, acceso a las escrituras hebreas, es como se refería al día cuando el Señor, es decir, Dios, iba a juzgar al mundo. Pero ahora lo que los apóstoles de Cristo, en la plenitud de la revelación, están haciendo es que están aplicando este día del Señor a la segunda y última venida de Jesucristo, el Mesías. Así que ahora, no solo tenemos... Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si el día del Señor es equivalente o es lo mismo que el día cuando el Señor regrese, bueno, entonces ya no tenemos que hablar solo de dos eventos, que son la venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo. Pero tenemos que ahora hablar de tres eventos que van a pasar cuando el Señor vuelva. ¿Y qué es eso? Cristo va a volver, los muertos en Cristo van a resucitar y el mundo va a ser juzgado. Porque escrituralmente, a lo largo de las escrituras hebreas, el día del Señor se le conocía como el día cuando Dios va a juzgar al mundo, a la tierra. Pero estamos hablando ahora de tres cosas que van a pasar en el mismo tiempo, es decir, la segunda venida del Señor, la resurrección corporal de los santos o la transformación y el juicio final del mundo. Ahora bien, ¿qué exactamente sucede según los profetas en el día del Señor? Una vez más, no pienses en el día del Señor como en referente al domingo. Día del Señor ahora estábamos hablando en un sentido escatológico, el día cuando Jesús venga, vuelva. ¿Qué va a suceder en el día del Señor? Primero, preguntémosle a los profetas, antes de ir a los apóstoles, ¿qué es lo que los profetas de la antigua dispensación dijeron que va a pasar en el día del Señor? Hay muchas citas bíblicas, pero déjenme solo leerles algunas. Como son varias, solo las voy a citar y leer, ¿bien? Y así no tengo que esperar a ir a juntos y gastar tiempo en eso. Miren lo que nos dijeron los santos profetas del Antiguo Testamento que iba a pasar en el día del Señor. Dice, por ejemplo, Isaías 2:12 nos dice: porque el día del Señor de los ejércitos, o la Reina Valera, Jehová de los ejércitos, vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que sea ensalzado, y será que abatido. Es decir, el día del Señor es cuando los arrogantes van a ser destruidos, abatidos, ¿verdad? Veamos ahora capítulo 13, versículo 6 del mismo profeta Isaías. Dice: gemid, porque cerca está el día del Señor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, se puede leer también desde la Reina Valera. Día del Señor, déjenme solo explicarle. Jehová es la transliteración al español de la palabra Yahweh, o a veces Yahvé, realmente nadie sabe cómo pronunciar. Y Adonai es sencillamente Señor, para no tener que decir el nombre propiamente y no usarlo vanamente. Entonces los copistas hebreos pusieron la palabra para Señor. Pero bien, mira lo que dice: gemid, es decir, lloren, aúllen, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como que destrucción del Todopoderoso. Isaías capítulo 13, versículo 9, allí mismo, el versículo 9 dice: he aquí, el día del Señor viene como cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Están viendo? Y es por eso que las naciones de la tierra, cuando vean, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a gritar de la alegría? No, ¿qué nos dice Juan 1:7? Se van lamentar, porque van a decir: uy, estos aleluyos tenían, y nos van a ver nosotros contentos y alegres, esperando, recibiendo al maestro, mientras ellos saben: oh, el juicio se ha acercado. Es como en los tiempos de Noé. Por 120 años Noé predicó: viene la lluvia, viene la lluvia, viene el día del Señor, viene el día del Señor. ¿Y qué es lo que hicieron los contemporáneos? Está chiflado, está loco. Las letras lo volvieron loco. Es un religioso fanático, no sabe lo que está hablando. ¿Y qué es lo que pasó?
El día del Señor llegó, entró Noé y sus hijos y su esposa y sus esposas y se cerró la puerta. Y cuando se cerró la puerta, ¿qué pasó? Comenzó la lluvia y dijeron, oh. ¿Está conmigo? Y por eso es que, entonces, nótese, entonces la segunda venida del Señor es el día en la historia humana más alegre y a la vez la más horrenda. Es el momento más agrio y el momento más dulce de la historia humana. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo. Vayamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel nos habla también del día del Señor. Dice, porque cerca está el día del Señor, día nublado, día de castigo de las naciones será. Perdón, estaba leyendo la otra traducción, ahí está, día de castigo de las naciones será. Bien, vamos a Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel también nos habla del día del Señor, y de hecho los santos apóstoles citan a Joel en el día de Pentecostés. Vaya conmigo a Joel 1.15, dice ahí, ¡ay de ese día! ¿Cómo? Es decir, para un buen número de seres humanos, cuando vean a Jesús descender, ellos no van a decir, ¡yay!, sino que van a decir, ¡ay de ese día! Porque se acerca el día del Señor y vendrá como que, otra vez menciona lo que nos mencionó el profeta Isaías, será un día de destrucción por el Todopoderoso. Que es lo mismo que leímos en 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá sobre ellos destrucción. ¿Verdad? Y por último, Amós también habla del día del Señor cuando va al reino del norte de Israel. Capítulo 5, versículos 18 al 20. Amós 5, 18 al 20 dice, ¡ay de los que ansían el día del Señor! Bueno, ahí está el Reino Valera, voy a leer desde la Biblia de América, perdón, te estoy llevando de uno al otro, pero qué bueno, lo veo por ahí que me sigue. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! 5, 18. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tiniebla, sino luz. Como cuando uno huye de un león y piensa que se escapó del león, ¿y qué es lo que se encuentra? Un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Es decir, el día del Señor para uno será el día de luz, de gloria, de alegría, de jubileo, pero para otros será el día de oscuridad, eterno castigo, destrucción. ¡Ay! ¿Están conmigo? Y nótese, Pablo todo lo está hablando en el contexto de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. No en la tercera, no en la cuarta, no en una quinta, sino en la segunda y última venida, cuando los muertos en Cristo resucitan y los que queden vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibirlo en el cielo. Ahora, me detengo aquí cuando el profeta Amós habla del día del Señor, porque normalmente los profetas del Antiguo Testamento hablaban del día del Señor como el día en el que Dios juzgaría a todas las naciones y vindicaría a la nación de Israel. Pero Amós aquí le habla al Israel incrédulo y le dice, ustedes también sufrirán en el día del Señor. Porque este mensaje se lo está dando al reino del norte, es decir, al reino de Israel. Así que, o en otras palabras, Amós está diciendo a los israelitas, no crean que el día del Señor los va a restaurar a ustedes. Más bien les irá peor. Y por eso la analogía de que como que el que escapa de león, digamos, escaparon de los asirios, pero se van a enfrentar contra Dios mismo. ¿Verdad? Es importante esto para nosotros como iglesia, que lo entendamos y lo creamos, porque significa que la segunda venida de Cristo, es decir, el día del Señor, es un día de consuelo solo para el Israel creyente. El día del Señor es solo un día de consuelo para el Israel creyente. Hay dos Israel, nos habla el apóstol Pablo en Romanos 9. Está el Israel según la carne, que no cree, y está el Israel según la promesa, que cree. El día del Señor será un día de gozo para Israel
según la promesa que cree. Pero para Israel, según la carne que no cree, será un día de ay, al que crucificamos, este era el Mesías. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no queremos caer en el absurdo que algunos se van a salvar solo por ser una etnia particular. Nadie se salva fuera de Cristo. Solo un nombre, el apóstol Pablo le dijo a sus compatriotas judíos, solo un nombre ha sido dado a los hombres en el cual pueden ser salvados, es decir, librados del día del Señor. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y todo aquel que rechace a Jesús y su glorioso evangelio, cuando Él vuelva, Él no va a volver como tu amigo, Él va a volver como tu peor enemigo. Entonces, una vez más, esto entonces nos ayuda y nos contenta a nosotros que hemos creído, porque significa una vez más que no debemos de temer. Que por cierto, la doctrina del rapto secreto se ha usado como un látigo para atemorizar a la iglesia, cuando de hecho la bendita esperanza, es decir, el día del Señor, cuando Cristo regrese, debe ser nuestro motivo de mayor ¿qué? Gozo y consuelo, de que cuando estemos sufriendo en esta vida podamos pensar, un día yo sé que mi maestro va a regresar, en vez de usarlo como una chancleta. Mira, no viste a la iglesia, que si hoy viene. No, el día del Señor para la iglesia es el día que la iglesia más que anhela, añora. De hecho dice, la iglesia y el Espíritu que claman día y día. Ven. No, mira, detente porque necesito portarme bien. No. Y ese es otro problema de ciertas escatologías que hacen de nuestra bendita esperanza nuestro maldito horror. No, la venida del Señor para nosotros no es maldición, es bendición. Es la causa de gran gozo. Eso es como los profetas hablaron del día del Señor. Ahora veamos cómo los apóstoles usaron este tropo profético del Antiguo Testamento del inminente día del Señor, aplicándolo ahora. Para los hebreos israelitas antes de la manifestación del Mesías en Jesucristo, estaban hablando de un día cuando Jehová, Yahweh, Adonai, el Señor Dios, va a juzgar a todas las naciones. Pero ahora que Cristo se ha manifestado, los apóstoles van a agarrar este día del Señor y lo van a aplicar ¿a cuándo? Cuando Jesús vuelva. Veamos primero al apóstol, que ya lo leímos aquí, volvamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3, a ver. Una vez más, 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3, que es la lectura principal de esta noche. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que ¿qué? El día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces ¿qué les vendrá? Por cierto, ¿de dónde está agarrando esto Pablo? ¿Lo está inventando de sí mismo? No, esto es lo que acabamos de leer, ¿a dónde? En las Escrituras hebreas. Es decir, ya los profetas habían dicho que el día del Señor va a ser un día de destrucción. Pero Pablo acaba de consolar a los cristianos. Les está diciendo, este día del Señor, la segunda venida, para ustedes va a ser un motivo de consuelo. Pero para los que están en las tinieblas va a ser un día de destrucción. Dice, como dolores de un parto a una mujer que está en cita, y no escaparán. Veamos ahora cómo Pedro lo aplica. Vaya conmigo, este es un buen paralelo, porque Pedro habla exactamente de lo mismo en su capítulo 3 de Segunda Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en particular. Miren lo que dice el apóstol Pedro aplicando el día del Señor a la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, 10 dice, pero el día de ¿qué? Del Señor vendrá como un... Que nótese, eso es la misma terminología que acaba de usar el apóstol Pablo, como ladrón en la noche. Ahora Pedro nos está hablando de lo mismo, nos está hablando del mismo día y nos está diciendo será como un ladrón que viene en la noche. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, y sabemos cuál es ese ruido, porque cuando Cristo viene, ¿cómo que viene? Viene con son de trompeta, de arcángel, ¿verdad? Trompeta de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida ¿a qué? Al juicio de Dios. Según Pedro 3:10 está allí. A ver, ¿estamos conmigo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, y toda la tierra quedará sometida
al juicio de Dios. ¿Estamos leyendo la misma versión o no? No, ese otro, ahí dicen serán quemadas. Versículo 10, a ver, leo allí, dice, ahí está. A ver, mire, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Sigamos leyendo, ver un poquito, versículo 11, pues, ok, déjame estar allí, está bien. Entonces, lo que está pasando en el segundo día del Señor, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo está diciendo es que viene el día del juicio final. Ahora, ya toda la tierra tuvo un juicio universal. ¿Y cuál fue ese juicio? En el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, el mundo fue purificado no por el elemento del fuego, sino el elemento de agua. El mundo se corrompió tanto que Dios tuvo que ¿qué? Destruir todo ser vivo, excepto Noé y su santa familia, y los animales que estaban con el arca, que es una tipología de Cristo y de la iglesia. Bien. Y entonces toda vida murió. Sin embargo, cuando salieron del arca, ¿salieron a un cielo nuevo y una tierra nueva del todo? No, es esta misma tierra, pero purificada. Y el Señor va a hacer una última purificación en su venida. ¿Y cuál es esa? Que por medio del fuego va a quitar todo el pecado del mundo. Y eso incluye nuestros cuerpos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que esto corrupto se tiene que vestir de incorruptibilidad. Es decir, necesitamos también nosotros recibir cuerpos sin pecado. Y no solo nosotros, sino toda la creación. La creación también se tiene que vestir de incorrupción. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Bueno, Pedro usa la analogía del fuego, que va a ser por medio del fuego y va a quemar todas las cosas. Piensa en el oro. ¿Cómo es el oro refinado? Por medio del fuego. El fuego no destruye el oro, el fuego destruye la escoria, las imperfecciones. Y eso es lo que va a pasar en la segunda venida del Señor. El Señor va a enjuagar toda lágrima, va a quitar todo dolor. La muerte ya no existirá más. Eso es para los que heredan ese reino eterno con el Señor. Pero mientras tanto, a los que están excluidos les va a llegar la destrucción repentina. Ahora, déjenme hablar un poco de ese término vendrá como ladrón, porque tanto Pablo como Pedro dicen que el día del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo, será como ladrón que viene en la noche. Y aquí es un claro ejemplo, les voy a dar un claro ejemplo de exégesis. Cuando interpretamos la Biblia podemos hacer exégesis o eisegesis. A ver, ¿qué era exégesis? ¿Se acuerdan? Exégesis significa que cuando yo voy al texto bíblico, yo no voy a venir al texto bíblico con prejuicios o presuposiciones, sino voy a dejar que el texto me hable lo que me quiere decir. Y voy a tratar de sustraer del texto bíblico el sentido. Eisegesis es la inversa, yo ya tengo un prejuicio y entonces yo voy a ir a la Biblia a buscar cualquier pasaje que se acomode a mi prejuicio y decir, Dios, la Biblia dice lo que yo digo. Esa es una gran diferencia entre propia hermenéutica y una hermenéutica peligrosa, peligrosísima. ¿Están conmigo? Entonces, aquí hay un ejemplo fatal de eisegesis. Muchos dicen, Dios no, pero espérate. Aquí Pablo y Pedro nos están diciendo que el día del Señor, la segunda venida de Cristo, va a ser como un ladrón en la noche. Rapto secreto. Ahí está, porque un ladrón cuando viene en la noche nadie se da cuenta, es en la noche, su culto es secreto, ¿verdad? Ahora, entonces, si crees en un rapto secreto, leerás ese texto con esa presuposición y vas a decir, mira, aquí está la evidencia bíblica de un rapto secreto, será como ladrón en la noche. Pero una vez más, no traigamos nuestros prejuicios al texto, dejemos que el texto nos esté hablando por sí mismo. Tanto Pablo como Pedro, y de hecho Jesús mismo, porque Jesús fue el primero en usar esta analogía de que la venida de él será como ladrón en la noche. Él lo menciona en el libro Mateo, capítulo 24. Lo utilizan para referirse a la segunda venida de Cristo. No están hablando de nada más que sino del día del Señor, cuando Jesús ¿qué? Vuelve a la tierra y todo ojo le verá y se lamentarán por él. No descontextualice el texto, estamos hablando en el contexto de la segunda venida. Ahora, ¿por qué entonces describir la segunda venida como ladrón en la noche? Bueno, sencillamente, ¿a cuántos aquí le han robado algo a alguien? A ver, ¿cuántos aquí han sufrido robos? Levanten la mano los que han sufrido robos.
¿El ladrón le dijo voy a llegar tal y tal día y le voy a robar la pulsera? No, el ladrón llega ¿cómo? Sin advertencia, inesperadamente. Por lo tanto Jesús nos dijo, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, he aquí, no vayan, porque nadie sabe la hora. ¿Verdad? Es decir, nadie sabe cuándo el Señor vuelve. Sabemos que volverá. Y como iglesia oramos y rogamos, vuelve ya. Amén. Pero nadie sabe cuándo. ¿Verdad? Aquellos que durante este eclipse solar dijeron, ¿ya vino el rapto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer como cristianos sensatos? ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer como cristianos sensatos? De un solo decir, este ya no está en la lista de predicadores que yo escucho. Porque si usted sigue como bobo y lo engañan una y otra vez, ya la culpa no es de los engañadores, sino del que le gusta ser engañado. Eso es importante. Nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo, ¿verdad? Y es a eso que se refiere Pablo y Pedro y Jesucristo mismo, de que la segunda venida de Jesús va a venir de manera inesperada. Eso es lo que significa ladrón como la noche. No significa un rapto secreto, significa sencillamente que nadie sabe cuándo va a venir. Pero que va a venir, va a venir. ¿Cuánto dicen el Señor? Jesús va a volver al mundo cuando el mundo menos lo espere. Así como cuando menos esperaban los torrentes o torrentos. La lluvia pesada en el tiempo de Noé, así igual. El mundo, es decir, los incrédulos que rechazan la oferta gratuita del Evangelio están en tinieblas, de modo que no solo no esperan la venida de Jesús. El mundo incrédulo no solo no espera la venida de Cristo, sino que al contrario, cuando la iglesia habla de esta doctrina, ¿qué es lo que hace el mundo incrédulo? Se burla, se mofa, están chiflados. Piensan que Jesucristo muerto va a regresar al mundo. No es. Se burlan, se mofan. Especialmente se mofan de nosotros, porque por lo menos cuando Pablo y Pedro predicaban que Jesús va a volver, apenas habían transcurrido 30, 40 años. Pero nosotros, ¿han transcurrido cuántos años? 2 milenios y todavía la iglesia sigue predicando, viene el Señor, viene el Señor. Imagínense, claro, el mundo nos va a ver como ¿qué? Como tontos, como delirantes. Sin embargo, y por cierto, esto es lo que nos dice también el apóstol Pedro en ese mismo capítulo 3, versículos 3 al 4. Leamos, 2 Pedro 3, versículos 3 al 4, dice, ante todo sabe de esto. Estoy leyendo desde las Biblias de América. Dice que en los últimos días vendrán hombres burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Verdad? Porque desde que los padres durmieron, es decir, murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Me tengo allí. Es decir, en su sarcasmo, en su incredulidad, todo el mundo le hace burla a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen además? Se entregan en su sarcasmo e incredulidad a todo tipo de desenfreno moral, espiritual y económico, pensando que están seguros. El mundo piensa que esta doctrina de la segunda venida del Señor es una fantasía, y entonces ellos piensan que ellos están como seguros, están en paz, no hay juicio. Y por eso Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5 que cuando digan paz y seguridad, es decir, el mundo incrédulo está en un sentido de que no va a venir, no va a pasar nada. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vaya conmigo, veamos ese mismo concepto. Mateo 24, 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Leyendo Mateo 24, 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida de ¿quién? ¿Esta es la tercera o cuarta venida? Es la segunda y final venida. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será que la venida del Hijo del Hombre, regreso a la tierra. Ahora, ese es el mundo, es decir,
la venida del Señor nos va a coger a ellos como un ladrón. Pero pregunta, ¿nos va a coger a nosotros la iglesia de esa manera? No, porque la iglesia no está en tinieblas. Amén. La iglesia camina en la luz de Dios por medio de su Espíritu Santo. La luz de la gloria del Hijo de Dios y su santo evangelio ha iluminado nuestros corazones y nuestras mentes, de modo que ya no caminamos en las tinieblas, sino que caminamos en la verdad del evangelio y esperamos, porque creemos de todo corazón que Cristo, así como vino una vez, volverá una segunda vez. Veamos la contraposición. Si para ellos nos va a agarrar de sorpresa y se van a levantar, veamos cuál debe de ser la postura de la iglesia. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 4 al 8. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Dice: mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en qué? Es decir, los que están en tinieblas son los que niegan a Jesús, niegan su evangelio y obviamente niegan también su venida. Para que el día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos va a sorprender el día del Señor. Nos va a sorprender en el sentido que nos va a contentar hasta el fin. Pero no va a decir, uy, yo pensaba que no era... no iba a venir. Eso es lo que estamos aguardando. Sigue diciendo, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Ahí ya no está usando la palabra dormir para morir, sino que está hablando de dormir ¿en qué sentido? Espiritual. Es decir, no nos entreguemos al pecado, sino que vivamos internamente en luz. Sí, si no estemos alerta y estemos como sobrios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, en cualquier hora, ¿qué es lo que puede suceder? El Señor Jesús se aparecerá en el cielo. Y los muertos en Cristo se resucitarán primero, y los que queden, puede ser nosotros, puede ser la generación de nuestros hijos, puede ser la generación de nuestros nietos o tataranietos, pero va a haber una generación que cuando el Señor venga, ahí están predicando, ahí están cantando, de repente están dormidos porque llegó la noche, yo no sé, pero no están en tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia desde el día 1 hasta el día que Cristo vuelva predica: Cristo viene pronto. El mensaje de la iglesia nunca ha sido más que otro, que este: Jesús vuelve. Y cuando vuelva, va a traer el juicio. Y esta es otra cosa, que en otras teorías del final del tiempo, Cristo va a volver, y si te quedas, un tal loco allí, miré el video antier, Dios mío, qué locura, a qué locura ha llegado el pueblo de Dios. Da 10 cosas, dice: si vino el rapto y te quedaste, haz estas 10 cosas y te salvarás. Queridos hermanos, entiendan esto. Si tú ahora no aceptas el evangelio de Cristo y rechazas la oferta gratuita de la salvación de tu alma por medio del sacrificio de Cristo, cuando Él vuelva, ya no va a haber oportunidad. Tú puedes dar tu cabeza, tú puedes decir: no me marquen, no me vacunen, lo que sea, cualquiera que sea tu teoría. Pero el momento que Cristo vuelva y no te has arrepentido y no has creído en Él, no hay más oportunidad para salvación. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Algunos, ya cristianos, porque se les ha enseñado, mal enseñado, ya están así: bueno, si me quedo, por lo menos yo sé qué es lo que tengo que hacer. No me dejo marcar y doy mi cabeza. Querida iglesia y querido mundo, si no aceptas el evangelio de hoy, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que vas a decir? ¡Ay! Ya lo leímos todos los pasajes. No hay más oportunidad, ni para judíos ni para gentiles. Porque para el Señor no hay distinción. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, volvamos al texto. Dice en el versículo 7: porque los que duermen de noche, duermen, ¿verdad? Y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Una persona que en su judaísmo seguía y perseguía la iglesia, para ahora que ha venido a la fe en Cristo, entiende cuál es la bendita esperanza del verdadero pueblo de Dios, que es que la segunda venida del Mesías.
Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Que estas son las mismas palabras de Cristo Jesús en Mateo 24, 42 al 44, cuando Él dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene o regresa. Pero comprender esto, estoy en Mateo 24, 43, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado, ¿qué? Alerta, y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados. Estoy leyendo Mateo 24, 44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Así que la frase como ladrón en la noche nada tiene que ver con un rapto secreto, un tiempo indefinido o definido antes de la venida de Jesús. No, sino que tiene que ver con el hecho de que al mundo la venida del Señor lo va a coger de una manera inesperada. ¿Por qué? Porque nos han ridiculizado por ya 2000 años. Y si pasan 500 años más, lo seguirán haciendo, pero nosotros vamos a seguir predicando que Cristo vuelve. Nosotros, la iglesia, sin embargo, guardamos esta bendita esperanza. Volvamos al versículo 3 del 1 Tesalonicenses 5. Ahí una frase importante también dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Termino con esto. ¿Quiénes son ellos? Es decir, ¿a quiénes aguarda esta destrucción repentina? Cuando el Señor vuelva en las nubes y todo ojo le ve, y los muertos en Cristo resucitan, y los que hayan quedado son arrebatados para recibirlo en el aire, y el mundo dice: ¡ay! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que van a recibir destrucción repentina? Para eso tenemos que irnos a la segunda carta de Pablo a Tesalonicenses. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué van a sufrir ellos? No van a sufrir una cortada de cabeza, no, ellos van a sufrir ¿qué? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Ven eso, queridos hermanos? Una vez que Cristo aparezca en las nubes y no has creído en Cristo, ¿hay oportunidad para la salvación? No, sino que al contrario, la palabra de Dios nos dice que el Señor va a venir para dar retribución, es decir, para dar conforme a las obras. Los justos, Mateo capítulo 25 dice: en la venida del Señor Él va a apartar a unos a su derecha, a otros va a apartar a su izquierda. Venid a mi reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, los de su derecha, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve desnudo ustedes saben, ¿verdad? Entren, vengan, piel, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia, esos son los que creen, esos son los que aceptaron el Evangelio. Y después a la izquierda te va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque cuando tuve hambre no me diste comer. Entonces, va a ser el día del Señor es un día de rendir cuentas. Ahora, ¿por qué nosotros eso no nos debe atemorizar? Porque a mí me atemorizaría si tengo que comparecer ante el trono de Dios el Padre y como una película, toda mi vida, todos mis pensamientos, todos mis secretos, mis intenciones, todo lo que el mundo no sabe, delante de Dios expuesto. ¿Cuántos quieren eso? Y delante de los santos ángeles. Y después, según tus obras, ser dudas. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que estemos nosotros como iglesia para ver? ¿Por qué no nos aterroriza? ¿Por qué? Porque nosotros creímos en el Evangelio. Y entonces la justa y santa ira de Dios que debió caer sobre nosotros ya ha caído en Jesucristo, su Hijo, por medio de su encarnación, muerte en la cruz. De tal manera que ahora nosotros, por medio de la fe, somos justificados y ya nuestra deuda ha sido pagada. Así que a nosotros solo nos espera la corona de vida. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a obrar mal. Al contrario, una fe sin obras
muerta. Este es el juicio que le espera a aquellos. Volvamos al texto. 2 Tesalonicenses 1, versículo, dice 8, una vez más, en llama de fuego para darle instrucción a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cuándo alaban al Señor? Entonces, cuando Él está regresando y nosotros los santos, tanto los santos que están en la tierra como los santos que están en el cielo como en la tierra, y somos transformados, recibimos nuestros cuerpos glorificados, mientras nosotros estamos contemplando la gloria de Dios, contemplando el trono de Dios que se instaura en esta tierra, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que es lo que está pasando con los impíos que no creyeron en el Evangelio, están siendo condenados a la eterna perdición, excluidos ahora sí para siempre de la gloria de Dios. Así que el tiempo para obedecer es ¿cuándo? El tiempo de creer es ¿para cuándo? Dejen de predicar ese mensaje. Pero si te quedas en un rato secreto todavía puedes hacer esto. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, mientras Cristo no haya vuelto y tú estás con vida y tienes aire en los pulmones, cree. Si escuchares hoy al Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Porque va a haber un día cuando la puerta se cierre y ya nadie más, ni judío ni gentil, podrá ser salvo. Así que resumamos que hemos venido diciendo. Había más versículos que quería compartir, pero resumamos. Hemos dicho que número 1, en la segunda venida los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 2, los que hayan quedado serán transformados o arrebatados para recibir al Señor en el aire a medida que Él desciende para instalar el reino de su Padre en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y 3, ahora hemos añadido un nuevo eslabón en vista de 1 Tesalonicenses 5, que todas las naciones de la tierra se lamentarán, pues sabrán que al ver al Mesías descender sobre las nubes, que el día de su juicio se ha llegado. De modo que los impíos que rechazaron el Evangelio de Cristo crucificado irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. ¿Qué nos debe hacer toda esta teología? ¿Qué es lo que la doctrina, una doctrina tan central en nuestra fe de la segunda venida de Cristo, qué es lo que debe de incentivar a la iglesia a hacer? ¿Cuál es el propósito funcional de esta doctrina? ¿Qué debería hacer esta doctrina en ustedes? Si el Señor a cualquier hora puede volver, ¿qué es lo que debería producir eso en nosotros? Actividad. ¿Amén? Imagínense, estoy tratando de empezar un buen ejemplo, pero no se me viene. El Señor usa el ejemplo del ladrón. También da otros ejemplos de que cuando pone a unos sobre minas o sobre talentos, y eventualmente va a venir el dueño a rendir cuentas, ¿verdad? Pero queremos perseverar, queremos estar en la fe, queremos estar en la iglesia, queremos estar en el cuerpo de Cristo, queremos estar acobijados en la sombra del Altísimo, para que cuando el Señor vuelva nos encuentre como, no durmiendo, sino que velando, sobrios, con las lámparas llenas de aceite. Y eso es lo que Pedro nos dice. Termino con esto. 2 Pedro 3, 11 al 13. Voy a leer desde la Biblia de la América y con eso lo voy a pedir que se pongan sus pies para hacer una oración final. 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice así. Este es el propósito funcional de esta doctrina. Si usted cree esto, las cosas que le he estado diciendo, esto es lo que tiene que producir en su actitud, en su comportamiento. 2 Pedro 3, 11 al 13 de la Biblia de América. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mundo cuando el Señor vuelva va a ser purificado, destruido como por el fuego. Aún no es un mismo elemento. Dice Pablo, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Es decir, todo lo que tú ahorita añoras y más trabajas, a mí, ustedes, como yo, estamos trabajando ¿por qué? Por ropa, por zapatos, por comida, ¿verdad? Por alimento, por comprar un reloj, por tener nuevas gafas, ¿verdad?
Hasta los juguetes de nuestros niños no son gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invertir tiempo y trabajo, ¿sí o no? Y queremos comprar una casa, y queremos comprar una troca, y después queremos comprar propiedad en Guatemala, y después irnos, y después hacer un buen retiro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Todo eso se va a quemar, ¿verdad? Y las damas, ¿verdad? Dios mío, las damas, cuando hay un evento, ¿qué es lo que hacen las damas? 5 o 6 horas gastándose, ¿verdad? Se pintan hasta el alma. Se hacen el pelo 3, 4 horas y todo se va a quemar. Y lo que Pedro está diciendo, fijos los ojos en lo único que va a quedar. ¿Y qué es eso? Nuestra nueva vida en Cristo. Nuestro nuevo cuerpo glorificado, que no se basa en cuánto tiempo vas al gimnasio y tienes tu six-pack. No, se basa en ¿qué? En fe, en santidad. Así que dediquemos más tiempo ¿a qué? Al estudio bíblico, a la oración, al estimularnos el uno al otro en la fe, a la reunión aquí entre nosotros, a la alabanza, etc. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, porque cuando el Señor vuelva, va a erradicar a los pecadores y el pecado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Oramos. Padre bueno y bendito, te damos gracias por tu santa palabra que nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos instruye, nos capacita, por momentos nos echa al piso, pero después nos levanta al cielo. Por momentos nos quebranta, pero después nos vuelve a edificar nuevos. Te damos gracias por el poder de tu palabra y te damos gracias por el poder de tu Espíritu que vivifica tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que esta hermosa esperanza de la segunda venida de tu amado Hijo, cuando nosotros, oh Señor, seremos tomados y entonces, oh Señor, entremos por fin a ese reino glorioso, restaurado, que nos encuentre dignos, que estemos como las 5 vírgenes prudentes, oh Señor. Que estemos, oh Señor, como aquel siervo fiel en lo poco, que administraba bien, oh Señor, los negocios del padre de familia. Ayúdenos, oh Señor, a velar sobre nuestros cuerpos, a velar sobre nuestras almas, a velar sobre nuestras familias, los que somos padres de familia, a velar sobre la iglesia, los que nos has asignado, oh Señor, este título de ministros. Ayúdanos, oh Dios, a cuidar lo que tú nos das para ser hallados dignos, oh Señor. Te damos la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén y amén. ¿Hay preguntas o no hubieron preguntas? ¿No? ¿No hubieron preguntas? Sí.